Hola queridos amigos, estamos de vuelta con un bosquejo más de la lección de la escuela sabática. El tema de esta semana es el conflicto y la crisis entre los jueces en el tiempo de los jueces. ¿Tú sabes cómo funciona el ciclo del agua? Este ciclo también es conocido como el ciclo hidrológico. Aquí en mi mano hay un vaso de agua y el ciclo más o menos comienza así. El ciclo comienza con el calor del sol sobre el agua. Esto produce evaporación del agua y ese vapor se condensa y produce lluvia o nieve, retornando para los ríos y también para los mares. Entonces, el vapor del agua sube, el sol cae sobre el agua, el vapor sube, se condensa y vuelve con lluvia o con nieve, y así es que funciona el ciclo del agua. El foco de la lección de esta semana muestra que existe un ciclo en el gran conflicto entre el bien y el mal, pero Dios quiere quebrar ese ciclo. Vamos a ver en la experiencia de Débora, Gedeón, Sansón, Ruth y Samuel este ciclo de opresión, de generación y también de restauración. Este ciclo sigue los siguientes pasos en toda la caminata del ser humano y también específicamente en el tiempo de los israelitas. Vamos a enumerar entonces este ciclo uno por uno, paso por paso. En primer lugar, el pueblo de Dios practicaba el mal. En segundo lugar, Dios los entregaba en las manos de un opresor. En tercer lugar, clamaban nuevamente a Dios. Y en cuarto lugar, Dios levantaba un libertador que traía paz. Ahora entramos en la parte de la exploración del texto y vamos a hablar cómo este ciclo se repite en la vida de los jueces de Israel. Vamos a comenzar ahora con Débora. Y específicamente este texto está en Jueces capítulo 4, versículo 1. Y dice la Biblia que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Aquí vemos claramente el pueblo practicando el mal. Ahora vemos también cómo Dios los entrega en las manos de un opresor. En este caso, Jueces capítulo 2, verso 4:2, dice que los entregó en manos del rey Yabín. Y esto lógicamente trajo muchas desgracias al pueblo de Israel. En tercer lugar, vemos aquí claramente cómo los hijos de Israel claman al Señor. Clamaron al Señor y entonces Dios escuchó su voz. Y Jueces capítulo 4, entonces Dios levanta a Débora, que era una profetisa, para poder traer paz por un tiempo. Y la Biblia dice que la tierra quedó en paz durante 40 años. Pero luego después los israelitas volvieron a caer en las manos de opresores. Ahora vamos a ver la experiencia de Gedeón, cómo se repite el ciclo en la experiencia de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 1 afirma: hicieron los hijos de Israel lo malo delante del Señor. Parece una poesía que se repite una vez más, el pueblo practicando el mal. En segundo lugar, Jueces capítulo 6, versículo 1 dice que el Señor los entregó en manos de los madianitas. Aquí vemos cómo Dios entrega a este pueblo en manos de un opresor. En tercer lugar, habiendo los hijos de Israel clamado al Señor, dice Jueces capítulo 6, versículo 7, quiere decir que ahora sí claman a Dios, entonces Dios responde y llama a Gedeón, quien se considera un libertador de aquel tiempo. Es interesante que Dios llama a Gedeón con el nombre de valiente, ¿no? A pesar de que él mismo dijo de sí: ay, Señor mío, ¿con qué yo libraré a Israel? Él mismo se sentía impotente de salvar a Israel. Mismo así Dios levantó a Gedeón en aquel tiempo. Pastor, sobre este ciclo de opresión mencionado hace poco, que ocurrió años atrás, ¿será que aún forma parte de nuestras vidas en la actualidad? Sí, Diego, infelizmente ese ciclo se repite hasta el día de hoy. Pero no es el plan de Dios que ese ciclo permanezca por mucho tiempo. En la Biblia encontramos un desafío que Dios hace para todos nosotros. Y ese desafío está en el libro de Hebreos, capítulo 10 y el versículo 39. Allí dice claramente: nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
Dios no nos está llamando para retroceder, y sí para crecer y para avanzar. No es para ir, volver, sino para crecer, subir y desarrollarnos en la fe. El ciclo se repite otra vez ahora en la vida de Sansón y comienza con el pueblo de Dios practicando el mal. Jueces capítulo 13, versículo 1, dice que habiendo los hijos de Israel vuelto a hacer el mal delante de los ojos del Señor. Qué terrible declaración, ¿no? El pueblo de Dios practicando el mal nuevamente. Jueces capítulo 3, versículo 1, habla que éste los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Aquí vemos claramente cómo Dios los entrega de nuevo en las manos de un opresor. Y luego entonces, aquí extrañamente, no hay una referencia de que el pueblo de Israel clamara al Señor, se arrepintiera delante del Señor. Sin embargo, Dios sigue el ciclo y Dios llama a Sansón para poder poder hacer que el pueblo de Israel sea libre de las manos del opresor. Cuando Sansón se había tornado adulto en la época en que debería ejecutar la misión divina, Sansón infelizmente se ligó a los enemigos de Israel. Este ciclo de la vida de Sansón no fue el mejor, como hemos visto en esta semana. Ahora vamos a entrar al ciclo en los tiempos de Ruth. La Biblia dice que en aquel tiempo había hambre. Ruth capítulo 1, versículo 1. Y este hambre que existía en el tiempo de Ruth era señal clara de que el pueblo de Israel había abandonado la alianza con Dios. Y entonces nosotros podemos ver que las desgracias estaban en todos los lugares. En segundo lugar, acontece la muerte de Elimelech. Recuerdan que él era el suegro de Ruth. Y también mueren sus hijos. ¿Qué esto quiere decir? Que es señal de muerte. Dios los entrega en manos de un opresor. Y creo que cuando el enemigo toma cuenta de una persona, lo único que quiere hacer es destruir y matar. Y aquí había, sin duda, esta experiencia. El clamor de una mujer que temía a Dios. Recuerdan bien esa expresión famosa de la Biblia que dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Muestra piedad de un alma en necesidad. Cuando las personas claman a Dios, entonces Dios responde. Y el ciclo termina con el llamado de Booz, ¿no? Booz que se constituyó en aquella persona que rescató a Ruth. En Ruth capítulo 4, versículo 6 encontramos cómo Dios trae paz de nuevo a la vida de Ruth, a su familia y a las personas de ese tiempo, cuando Dios levantó a alguien que pudo ser el que rescate a esta mujer que vivía en opresión. Y entonces Ruth después se tornó ascendiente del Mesías. Fue la tatarabuela de Jesús. Finalmente vamos a hablar de Samuel. La Biblia dice que en aquellos días los hijos de Elí no les importaba las cosas de Dios, el Señor. Y los hijos de Elí se volvieron hijos de Belial, que significa sin valor, inútil, que practicaban el mal. Entonces aquí vemos cómo el pueblo está practicando el mal, el ciclo. En segundo lugar, los filisteos vencen a los israelitas, muere Elí y entonces mucha gente murió. Parece que Dios los entregó en las manos de un opresor. Entonces ahora el pueblo de Israel se arrepiente. Clamaron nuevamente a Dios, dice la Biblia. Y Dios llama a Samuel, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocieron que Samuel estaba confirmado como el profeta del Señor. Entonces Dios levanta un libertador como Samuel, que fue una bendición para aquel tiempo. Pastor, ¿cuál fue el papel de Samuel durante el gran conflicto? Sin duda que Samuel fue el último de los jueces y una figura importante en el desarrollo del gran conflicto en aquel tiempo. Su influencia estable guió al pueblo en un momento muy crítico. Ahora vamos a entrar en la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Queremos sugerir una aplicación ahora. Saben que a todos los que en primer lugar buscan honrar a Dios, Él promete sabiduría. Pero los que quieren solo honrar a sí mismos,
sin duda desagradan mucho al Señor. En segundo lugar, pienso que no importa si nuestra vida en nuestro hogar fue buena o mala, nosotros debemos escoger a quién serviremos en el grande conflicto. En tercer lugar, nosotros debemos reconocer que no hay término medio en el gran conflicto. O estamos enteramente del lado de Cristo o estamos enteramente del lado de Satanás. ¿De qué manera podemos buscar la orientación para hacer la elección correcta? A veces no es tan fácil saber cuál es la decisión correcta, pero Dios tiene siempre una orientación oportuna para todas las decisiones. Ahora vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, el producto final de todo lo que estudiamos en esta semana. Fíjense ustedes lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Vamos a leer. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Crecer es un desafío diario. Lo que da crecimiento es el conocimiento de Dios, conocerlo y continuar conociéndolo cada día. Vamos a renovar nuestro compromiso con el estudio diario de la Biblia y la lección de escuela sabática. ¿Qué te parece? Esa sea nuestra gran decisión al final de esta lección. El bosquejo está terminando y nosotros estamos felices de saber que cada uno de nosotros está creciendo juntamente con el estudio de la palabra de Dios. Y recuerda, maná, cada día, cada uno, cada mañana es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Uno de los libros más tristes de la Biblia es el libro de Jueces. Y en este momento en que no había un rey, un líder, las personas hacían lo que era bueno para ellos. Puedes pensar que eso sería bueno, porque si hacían lo que era bueno, estaba todo bien.